Hola a todos, bienvenidos a Gigantes de la Construcción, el podcast número uno de construcción hispanohablante. Yo soy Andrés Torres y hoy tenemos como invitado especial al ingeniero Carlos Alexis Aguilar. ¿Cómo estás, ingeniero? Muy bien, muchas gracias, Andrés. Qué bueno, qué gusto tenerte por acá. Y antes de sumergirnos en el mundo de los proyectos de construcción, me gustaría que me platicaras qué fue lo más emocionante de haberte ido de mochilazo a Miami para tomar un crucero por el Caribe. Pues mira, estábamos empezando la universidad, más o menos, con amigos de la preparatoria, y pues un poquito la idea, gastos, también de costos, ¿no? Y entonces dijimos, bueno, vamos para allá y que tengamos el mayor recurso que se pueda para el crucero, ¿no? No gastarlo quizás en algún hotel, sino que específicamente tuviéramos el dinero para el crucero. Entonces llegamos prácticamente a Miami, estuvimos por ahí una noche y de ahí nos fuimos pues digamos que la terminal de cruceros y estuvimos pues viendo en diferentes líneas. Pues estaba Carnival, estaban varias y a final de cuentas pues decidimos una que se llama Norwegian, ¿sí? Norwegian Cruise Line. Decidimos en esa y prácticamente así fue sale en 3 horas, ya quédense aquí, vayan a dejar el coche, o dos se fueron a dejar el coche, los otros ahí, pagamos las cabinas y así es como llegamos a, a esa línea, a ese trayecto en crucero que nos fuimos hacia el Caribe. Y bueno, así como fuimos, pasamos por ahí nuestros días, fueron 7 días y regresamos. Pero fue una experiencia muy, muy agradable con los amigos, pero sí un poquito de tomarlo en la terminal, ¿no? No tanto desde México, hacer las reservaciones y ver en cuál, prácticamente ahí fuimos a ver en cuál cabíamos y en el que se acomodara a los tiempos y a los costos. Este episodio es patrocinado por USG México. En el episodio número 158 de Gigantes de la Construcción, entrevisté a Luis González, director comercial de USG, y descubrí que USG es el fabricante número uno de tableros de yeso en el mundo. USG es pionero en sistemas ligeros de construcción con su marca USG Tablarrock. Sigue revolucionando la industria de la construcción con su nuevo sistema USG Structosteel, con el cual se puede construir una casa en tan solo 15 días, con solo 4 personas y sin utilizar agua en el proceso de instalación. Así que si eres un gigante de la construcción, visita su página web usgstructosteel.com.mx, repito, usgstructosteel.com.mx, y lleva tus proyectos al siguiente nivel. ¿Y esto del viaje de mochilazo fue un tema de ese evento o este grupo de amigos y tú hacían esto de forma recurrente? Pues varios amigos íbamos de repente, pues el típico Acapulcazo que no tienes a dónde llegar, San Miguel de Allende. Mis amigos con esos ellos tuvieron la oportunidad de irse a Europa. Yo no pude porque entraba a la universidad y eran las mismas fechas, eran 6 meses que se tomaron para poder hacer ese viaje. Yo entré a la universidad, a la Facultad de Ingeniería, y ahí el ingreso era una vez al año. Entonces para mí era esperarme un año. La mayoría de ellos entraron a algunas universidades privadas y entonces había la oportunidad de que entraran en el siguiente semestre. Y sí, pero básicamente nos íbamos de campamento, nos íbamos pues, a acamparnos, el Acapulcazo, Ixtapazo, pero muchas veces fuimos en ese plan, digamos, de tener el mayor recurso para la diversión en esos casos y para maximizar esos tiempos, ¿no? ¿Y hoy sigues viajando con amigos o familia de alguna forma específica o fue ese tema de juventud? Fue un tema total de juventud. No, ahorita pues ya no, ya cambian un poquito, ya con la familia, etcétera, pues se complica un poco que pudiera ser así, pero fue un tema de juventud y sobre todo un tema de ajustarse a presupuestos, ¿no? Siempre ajustándonos a los presupuestos y que en ese momento pues realmente puedes estar 2, 3 días sin dormir realmente en la fiesta porque prácticamente era salir de esa forma. Ahora no, ya no lo acostumbro. Buenísimo, ingeniero. Ahora me imagino que te desvelas haciendo otras cosas, pero Así es. cambiando un poco el enfoque,
eh, ¿cuál ha sido el proyecto más personalmente gratificante en tu carrera y por qué? De- Uno muy en particular que lo tengo muy en la mente fue cuando construimos el planetario en Toluca, en el centro de Toluca. Uno, porque fue una obra que no es común, no se construyen muchos planetarios, ni siquiera en el mundo, y se tuvo la oportunidad de generar esta obra con tecnología. Estamos hablando que esta obra se empezó a finales del 2019, nos tocó la pandemia durante todo ese proceso, y fue una obra en la que se construyó con una tecnología de punta para el 2020, 2021 que se entregó. Fue una obra también que tuvo muchos temas ingenieriles, arquitectónicos. Tuvimos ahí injerencia, pues, por supuesto, con el INA, porque pues, estábamos en el mero centro de Toluca, enfrente de un ex convento. Nos tocó también ahí que durante el proceso de excavación eh, aparecieron restos, apareció unos restos pues, humanos de 1500 más o menos por ahí, lo cual implicó pues que ingresara el factor INA, ¿sí? En sus tiempos, tuvimos que mover ejes, tuvimos que mover cimentaciones, tuvimos que bajar la altura del planetario, se tuvieron que hacer muchas cosas, pero fue muy gratificante porque a final de cuentas, esa obra que era muy esperada, porque además fue una obra pues que se anunció mucho y la esperaba toda la gente, había colas para entrar cuando se inauguró y no podíamos desplazarnos realmente en los tiempos. También era un tema de cumplir precisamente con los tiempos que se habían comprometido. Y este factor en particular, que fue el INA, por abajo también pasaba una bóveda, por ahí pasa una bóveda que es la del río Verdiguel, y esta era una bóveda que no se supone que no tendría que haber pasado por donde estaba el planetario, pero bueno, por ahí pasó. Y el conjunto fue muy interesante poderlo resolver entre todos los que participamos. Y cuando se logró, cuando se proyectó la primera vez, pues fue muy gratificante, ¿no? Fue particularmente para uno y bueno, y para toda la gente que lo visitaba, que veía uno las colas de las personas que hacían fila. Y ese muy en particular lo tengo mucho en la memoria por los tiempos y por todas las situaciones que ocurrieron para poder llegar al objetivo de su culminación. Normalmente los distintos tipos de proyectos tienen KPIs, indicadores o tienen alguna especialidad muy particular. Por ejemplo, si estás hablando de hospitales, lo más importante es saber cuántas camas va a tener el hospital y algunos temas pues, muy relevantes son los gases medicinales, ¿no? En el caso de un planetario, ¿cuáles son los indicadores que hay que seguir para la construcción de un planetario y cuál es la especialidad más importante en este tipo de proyectos? Pues lo más importante en el planetario, pues, hablando por número digamos, haciendo el símil con un hospital, las camas, pues aquí eran las butacas, ¿no? Maximizar el espacio, al final de cuentas es el espacio que van a poder disfrutar de la proyección, ¿no? En este caso había 163, más algunos lugares también para personas con discapacidad. Y lo más, y en este caso, lo más importante pues era la tecnología de el audio, iluminación y el video, porque además este planetario, o sea, toda esta tecnología pues no es nacional, venía del extranjero, de los Estados Unidos, y también siendo el tema de la pandemia, pues tuvimos ahí algunas situaciones de tiempos de entrega, pero toda esa tecnología es lo que más pinta en un planetario. Lo demás, pues sí es la cimentación, es la cúpula, como la puedas resolver, muchas formas estructurales, puede ser con estructura metálica, como fue este caso, etcétera. Pero aquí el factor más importante es precisamente esta tecnología, luz, audio y video. ¿Por qué? Porque además tiene la característica de poder tener este, presentaciones en línea, pues con otras partes del mundo, ¿no? Entonces, ese es el factor más importante de un planetario, realmente esa tecnología. Pues qué interesante tipo de proyecto. Y ya nos platicabas de varios desafíos de Lina, de encontrarte restos humanos en la cimentación, de la bóveda, etcétera. ¿Cuál ha sido el proyecto en el que has enfrentado las dificultades más inesperadas y cómo lograste superarlas?
Pues normalmente yo creo que lo más inesperado es cuando trabajas en el subsuelo. Tuve la oportunidad de trabajar en el drenaje profundo, en la construcción de 2 túneles. Eh, Estos túneles, uno se llama el túnel Canal General, está en Chalco, y el otro es el túnel Churubusco-Sochiaca. Pues lo más inesperado, pues cuando trabajas en el subsuelo, pues es que realmente, pues muchas veces no sabes qué hay adelante. En teoría no debería haber nada que no salió en los estudios de mecánica de suelo, etcétera. Pero bueno, son longitudes importantes. Estamos hablando que eran 8 kilómetros. Y pues me recuerdo mucho una noche que de repente nos avisan, oigan, ¿sabe qué? El escudo se paró, se encontró algo y está parado. Y además son equipos que no pueden estar parados. Es un proceso continuo, ¿no? Y ya analizándolo y haciendo, pues investigando, pues nos encontramos que había cimentaciones, había unas cimentaciones profundas, unas pilas de lo que había sido un puente, supongo que vehicular, que ya no existía, que pues no aparecía en los planos. Entonces, esa fue una situación inesperada. O sea, son esas cosas que dices, bueno, ok, pueden pasar algunas cosas, pero encontrarte una cimentación de un puente, pues, ¿cuándo, no? Y que además, pues, no hay forma de darle la vuelta. Tienes que llevar la línea. No son equipos, estos equipos tienen aproximadamente 100 metros de longitud, todo lo que es su tren de proceso, y pues no había forma más que seguir hacia adelante. Entonces, ahí pues se estuvo viendo la forma en que se podría atacar, se fue resolviendo de disminuir la velocidad totalmente para que fuera el escudo con los discos cortando poco a poco el concreto, poco a poco el acero, y de esa forma fue en la que se logró pasar. Recuerdo que han haber sido quizás unos 25 metros, pero fueron 25 metros tardados. Si en sí es tardado el proceso de esas excavaciones, pues era avanzar centímetros. ¿Por qué? Porque pues no podíamos tampoco poner en riesgo el escudo. Y fue una situación muy, importante, fue algo inesperado, fue algo que se tuvo que analizar pues hasta el grado de vale la pena seguir hacia adelante sin saber exactamente qué hay, o se tendrá que abrir o hacer algunas otras exploraciones para saber si de una vez sabemos que nos vamos a encontrar más cosas, ¿no? Entonces, fue una situación muy interesante, fue una cuestión de preocupación, de presión, pero salimos avantes a final de cuentas. Qué interesante. Fíjate que ahora que tuve la oportunidad de estar en Mumbai, en la India, ellos están haciendo muchas obras en el mar. Entonces tienen sus grúas eh, sobre los barcos y pues, tienen diferentes tipos de equipos para construir sobre el mar. Igual acabo de ver un documental de la SCT producido por Warner que platicaban del proyecto que están haciendo en la laguna y en Cancún para hacer un puente sobre la laguna y cuál es el proceso constructivo y los equipos que se necesitan para hacer un puente sobre el mar. Eh, y ahora con el Tren Maya, por ejemplo, pues también he aprendido de algunas máquinas que no tenía idea, ¿no? Ahora que estamos en el tema del amolado del riel y estos trabajos. Pero siempre he tenido curiosidad de estos escudos para hacer túneles. ¿Cuáles son sus características? ¿Qué es lo que aprendiste de estos equipos específicamente? ¿O qué es lo que hay que cuidar mucho estos equipos? No sé qué nos puedas platicar de esta maquinaria tan especializada. Pues muy interesantes, número uno, cómo llega, ¿no? Llegan N-trailers y después cómo la bajas. A fin de cuentas, generas la lumbrera, una lumbrera. Para estos fueron aproximadamente, tenían como 20 metros de diámetro y después la profundidad de donde iniciara. Tenemos aquí el arranque como 20 metros. En un terreno, pues con acuoso, estamos en Chalco, ¿sí? Es el del Canal General, con ese tipo de terreno. Y acorde al tipo de terreno, pues digamos que son los discos, ¿no? El frente, la cara, ¿no? El del escudo. Que en este terreno, pues no es muy abrasivo, pues es prácticamente lodo, ¿sí? Y vas bajándolo, o sea, vas bajando pieza por pieza y lo vas haciendo hacia adelante, ¿sí? Y empieza a cortar y como va cortando, lo vas armando y lo vas armando y se va precisamente armando todo el tren. Este tren, pues está la cara de corte, bombeas hacia el exterior el material, a camiones, de ahí de esos camiones, pues los tienes que llevar a almacenar, pues a algún lugar ahí que tengamos una autorización, un tiro autorizado. En este caso era pues muy cerca en la zona ahí aledaña. También tiene
el proceso de que como lo vas armando, como vas excavando, vas colocando dovelas. Estas dovelas son prefabricadas. Existen los talleres o los centros de prefabricación de dovelas y como vas armando el túnel, como vas excavando, pues vas colocándola. Y hay una persona, un cuate que sepa de videojuegos lo puede hacer perfectamente, porque las vas tomando y las vas acomodando. Entonces van como que agarrando cada dovela y la van colocando. Y vas avanzando y vas avanzando. Y ese es el tren. Entonces ya vas conformando precisamente la excavación, lo vas dejando con su primer recubrimiento de la dovela y vas hacia adelante. Ya el siguiente proceso hacia atrás ya es venir haciendo se va colando entre la excavación y la dovela, se va colocando ahí un material, un relleno, por llamarle de alguna forma, para que ese espacio no exista. Y el siguiente proceso hacia atrás es armar, dándole el acabado, digamos, el armado para el acabado definitivo. Y el siguiente proceso viene la cimbra, que es una cimbra, digamos, deslizante en el sentido horizontal, que la vas acomodando y vas colando con tubería, es una bomba estacionaria. Entonces, donde empiezas, pues sí, tienes ahí 5, 10, 15, 20, pero ya cuando vas entre lumbrera y lumbrera, pues ya se vuelve una longitud importante de colocación de tubería, de limpieza de tubería, de recuperar la tubería. Eso es todos los días. De tal forma que llegas al acabado definitivo, ¿sí? Ya con el concreto, etcétera, y vas, y entonces sales a la siguiente lumbrera. Y es muy bonito ver cómo en la siguiente lumbrera va saliendo, ¿no? Va saliendo el escudo, va saliendo el corte. Sale el corte y sigues hacia el siguiente tramo, ¿no? Y hasta que llegas a la última lumbrera, y bueno, pues ahí ya a sacar el equipo. Básicamente ese es el proceso, muy interesante y pues bueno, con gente muy especializada, equipos muy especializados y pues muy interesante también este tipo de trabajos de excavaciones de túneles. Qué bonita es la industria de la construcción, ingeniero. Eh, bueno, también sé que has trabajado en proyectos de gran calado. ¿Cuál ha sido el proyecto de mayor envergadura en el que consideras que has trabajado? Pues a la fecha, el mayor proyecto y en el que formo parte el día de hoy es el Tren Maya. En el tramo del Tren Maya, que estamos ahí en Chetumal, en el área de Bacalar. En monto, en longitud, digamos, de trabajo, de distancias, de equipos especializados de cierta forma, que como bien comentas, quizás alguien que no los conoces en algún momento, los vas conociendo, vas viendo cuáles son las necesidades para cada equipo. Pero este es el proyecto en cuanto a monto más importante en el que he participado. El de la construcción de las vías del tramo del Tren Maya ahí en Bacalar. ¿Y en el tamaño del proyecto también consideras que es el de mayor envergadura? Ahorita que hablabas de las lumbreras, no sé ese canal de cuánto fue. Estamos hablando de que el tramo del Tren Maya son 35 kilómetros. No sé, en tamaño, ¿consideras también que es el más grande? Estas longitudes, bueno, en monto, esta parte de la obra de los túneles, participaba yo con la Comisión Nacional del Agua. Digamos que estaba del lado de la dependencia. Estando del lado de la dependencia, pues por supuesto esta obra en longitud eran 8 kilómetros. 8 kilómetros, en monto era más grande el monto de la obra, digamos, pero digamos en longitud, etcétera, es un poco más largo el tramo de los 36 kilómetros que tenemos aquí en el Tren Maya. Pero, digamos, ya de lado como constructor directamente construyendo, teniendo a cargo precisamente pues, equipos, gente, etcétera, este sería el de mayor monto en el que he participado. Ok, qué interesante. Y bueno, hablando de retos y de proyectos así de importantes, ¿cuál consideras que ha sido el proyecto más desafiante en términos de plazos y presupuestos? Tuve la oportunidad de participar en el municipio de La Paz. Era un proyecto en el que en un espacio muy pequeño, por llamarle, había 700 metros lineales, había que hacer 3 obras. Una obra para la Secretaría de Seguridad del Estado de México, la otra obra para la Secretaría de las Mujeres del Estado de México y la otra obra para la Secretaría de Infraestructura, de Desarrollo Urbano e Infraestructura, que es donde yo participaba en ese momento.
esa obra, a final de cuentas, que eran 3 diferentes tipos de proyecto totalmente diferentes, con especificaciones totalmente distintas, y todos en un tramo, digamos, era la parte alta pues de un cerro, sí, porque tenías que subir, 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 y que era el terreno disponible que existía. Pero esa fue un tema tanto de logística, de los presupuestos, pues apretadísimos, por supuesto, porque además eran 3 diferentes dependencias, 3 diferentes, todos queriendo pasar por el mismo lugar, ¿sí? Era una calle que no existía, era una terracería que también se construyó la vialidad, pero pues, era una vialidad que acabó siendo de 7 metros y pues por ahí teníamos que subir y bajar pues todos los de las 3 obras. Este, y entonces se volvió una cuestión muy desafiante poder concluirla precisamente en los plazos, porque a final de cuentas todas tenían que ser concluidas en el mismo evento. No podía ser primero esta y después la de adelante. No, todas tenían que ser al mismo tiempo. Entonces fue una situación muy interesante en cómo se programó, cómo se hizo toda esa logística para que todos pudiéramos trabajar en el mismo lugar, haciendo procesos diferentes, porque el que estaba más pegado hacia arriba, pues estaba con cortes muy altos, se tenía que estabilizar el terreno. El que seguía, pues más bien eran plataformas y el de hasta abajo, pues era lo que le sobraba de los otros dos. Entonces se iba mandando el material hacia abajo, digamos, ¿no? Entonces, esa parte de los plazos, de esa logística, los presupuestos, pues por supuesto, esta cuestión de tanto movimiento de tierras que existió y que afectó en un cierto momento, pues lo que se había calculado en un inicio y que se tuvo que adecuar a esas condiciones y hacer ajustes sobre la marcha en las 3 obras para que realmente pues lograran las 3 tener los alcances que se requerían para cada una y en el tiempo pues que no había para dónde moverse, porque las 3 tenían que estar exactamente el mismo día, porque pues era la misma visita en aquel entonces del gobernador para su inauguración. Entonces tenían que acabarse al mismo tiempo. Entonces pero fue una obra fueron unas obras muy interesantes también estas, con mucha presión y de cómo manejar precisamente los presupuestos, porque sí cambiaron las condiciones ya estando en sitio, ¿no? Qué interesante que pasamos de este proyecto de 35 kilómetros a un proyecto de 700 metros. ¿Cómo funciona la logística en estos 2 tipos de proyectos, ingeniero? Ahorita que hablábamos del Tren Maya, 35 kilómetros, ahora que lo recorríamos, que yo estaba contando con 4 calzadoras, 6 reguladoras, una estabilizadora, una moladora, 4 tolvas balastreras, 2 equipos tractivos, y bueno, otros equipos high rail que pasan sobre la vía, aparte de otras operaciones. Eh, a esta obra de 700 metros lineales, edificios, un solo camino de acceso, ¿qué similitudes tienen este tipo de proyectos en temas logísticos? Pues la similitud es que precisamente hay que coordinarse, hay que ponernos en orden, ver quién entra primero, quién se espera. Hay veces que pues hay que hacer esperar a uno, aunque no le guste, y para que pase el otro. No es que sea más importante uno que otro, pero por cuestiones de ingresos de materiales o ingresos de muchos suministros, pues hay veces que hay que dar prioridades. Esas prioridades, primero, pues el más importante pudo haber sido el de la policía. Después, al siguiente mes, el más importante, pues era el de la Ciudad de las Mujeres y después el de hasta abajo, ¿no? Pero es la forma realmente, o sea, ir viendo esas prioridades a cada quien, los horarios en los que pueden estar ingresando los suministros, la gente, etcétera. Y es la forma realmente de poderlo hacer, esa coordinación en espacios pequeños, pero que todos puedan trabajar, porque pues todos éramos igual de importantes, ¿no? Qué interesante. Y bueno, por otro lado, ingeniero, en tu carrera, ¿hay algún proyecto en el que realmente te hayas divertido? Sí, yo creo que en todos te diviertes, mucho pasas por presiones, pasas por muchas cosas, pero hay uno muy particular que hablando de diversión, porque regresé un poquito a la etapa de la niñez. Fue a hacer una modernización de un zoológico ahí en Calimaya, en el Estado de México. Y te enfrentas pues a tener que estar trabajando con los leones, con los tigres, con los lobos, el elefante, las jirafas, los venados, hipopótamos, todo. Y se vuelve muy divertido porque al final de cuentas
esa parte logística también de que no puede, la jirafa tenía que salir a fuerzas todos los días de tal a tal hora. Y si estábamos trabajando en su hábitat, pues había que acoplarse a eso, ¿no? Pero digamos que tienes ese contacto con esos animales tan cercano, se le cambiaron las mallas, entonces digamos que estabas tan cerca de ellos y que era muy divertido. Entonces, dentro del trabajo, y tampoco en este tema de los zoológicos no hay mucha bibliografía, por lo que pues en la misma experiencia de todos los que operan el zoológico fue muy importante. Ejemplo, recuerdo mucho cuando se hizo el hábitat del borrego cimarrón. El borrego cimarrón brinca pues brinca alto y lejos, pero nadie así tenía el dato exacto de cuánto podía brincar hacia arriba, cuánto en la lateral. Entonces, que vea las experiencias de otros zoológicos, que 5 metros, que 4,50, pero pues realmente eso, y no voy a hacer que sí llegue a donde estaba el barandal, ¿no? Y todo eso fue divertido en lo que se daban esas soluciones y se analizaba, se preguntaba. Fue muy divertido, ¿no? O sea, independientemente del trabajo, fue muy bonito estar en contacto pues, con todos los animales, ¿no? Realmente se guardaba el chimpancé o se guardaba el gorila, entrábamos a trabajar, después ahora a ver, sálganse de nuevo, ya tenías programado hacer algunos trabajos y nos avisaba el del zoológico que ya que la cebra estaba cargada. Entonces, pues que la cebra hasta que diera a luz, íbamos a poder volver a entrar al hábitat, que no les podíamos hacer ruido. Entonces tampoco en el hábitat de al lado se podía trabajar. Entonces fue divertido esa parte. Los leones, los tigres, se les construyó unos espacios para poderlos movilizar fueron como 5 meses que tuvieron que estar en los encierros, pero pues también, ¿no? O sea, ver cómo les disparaban los dardos para dormirlos, trasladarlos, cuando llegaron al otro lugar, cuando los despertaban, oye, ¿y qué hay? Nos decían, oye, salió un detalle. Híjole, pues ¿quién se va a meter a la jaula del tigre, no? Entonces, fue muy interesante ese trabajo y divertido. El elefante, igual, ¿no? Ya era un elefante ya mayor, desafortunadamente ya murió el elefante hace como un año, pero se le hizo su hábitat, igual con las restricciones del elefante, y como que él ya nos veía tan seguido, nos aventaba piedras, nos aventaba agua. Fue muy interesante, la verdad, ese trabajo. Muy bonito. Oye, sí suena muy, muy divertido. Y a mí lo que me llamó la atención es que comentes que te recordó mucho a tu niñez. ¿Por qué? Pues te acuerdas presente cuando te llevaban al zoológico, ¿no? Y que estás en ese contacto cuando mi niñez y pues hasta la de mis hijos, que es más reciente, pero estar en ese contacto, ¿no? O sea, que realmente desde esa etapa que vuelvas a tener ese contacto con los animales, pues pasan muchísimos años, ¿no? Y este contacto además fue muy cercano, o sea, estábamos casi acariciando al elefante, ¿no? Al tigre, al león no, pero al elefante sí se podía acariciarle la trompa. Y fue recordar muchas vivencias, ¿no? De presente cuando te llevaban papás, etcétera. Y esa fue la parte que recuerdas, ¿no? De cuando eres un poco menor. Qué interesante tipo de proyecto. Y bueno, nadie está exento de errores, ingeniero. ¿Cuál consideras que ha sido tu mayor fracaso en proyectos de construcción y qué aprendiste de él? Viéndolo como un fracaso, yo creo que el fracaso, si lo viéramos cómo medimos las obras, pues las medimos en tiempo, costo, calidad y por supuesto el trato con nuestro cliente, cómo quedamos con ellos, ¿no? Si lo viéramos en ese sentido, si quizás un fracaso, llamarle un fracaso, algo decir, todo salió mal, creo que no ha habido algo de ese estilo. O sea, tratas precisamente de tener la calidad, pues esto es muy importante. Si te desplazaste en el tiempo, si te desplazaste en el costo, que es factible que pueda suceder eso. Entonces, como un fracaso en general, a menos que algo no se lleve a cabo por alguna situación. Son aprendizajes, a veces son malos sabores de boca, pero se logra terminar y yo creo que el objetivo es terminarlo. Pero muy en particular, alguna obra en la que no se pudo terminar, sí he tenido, cuando estuve presente ahí en el Estado de México, y fue un factor externo, y fueron factores externos pues en los que
nadie tiene esa posibilidad de poder combatir ciertas situaciones en las que empiezas una obra y por cuestiones totalmente fuera de uno, tratando de negociar las cosas, tratando de lograrlas llevar a cabo, pues no se permitieron. Y ese sí es algo que me queda a mí en lo particular de decir, híjole, no pude acabar de todo ese cúmulo de obras que se llevaron a cabo durante ese periodo, no pude terminar 3, porque fueron 3. Y ese sí lo veo pues como que fue algo que no pude terminar, que quedaron en algún lugar inconclusas por estas situaciones, pero pues también te queda ese aprendizaje pues de que ocurren también estas situaciones que están fuera de las manos, ¿no? Y todo sí es un aprendizaje constante para aprender pues de los errores y que no vuelvan a suceder. Fíjate que me gustó este tema de que un proyecto podría fracasar en el tema del costo, podría fracasar en el tema del tiempo, podría fracasar en el tema de la calidad, pero no podrías decir o no deberías de suceder que fracasaras en todos, ¿no? Pero de esos 3 conceptos o de esos 3 pilares de un proyecto de construcción, ¿cuál crees que es el más difícil de controlar? Pues el costo. El costo es, pues al final es lo más muy importante, es lo más importante para todos los que nos dedicamos a la construcción, pues es controlar siempre el costo, ¿sí? El costo va de la mano con los tiempos también. Entonces, una parte, la calidad dándola por un hecho que es algo que debemos cumplir, ¿sí? ¿Por qué? Porque una obra debe cumplir con la calidad que es necesaria para cada tipo de proyecto. Entonces, si solamente dejáramos esos 2 factores, el costo es el que debemos cuidar siempre, ¿sí? Y pues eso nos va a ir ayudando también a planificar o a lograr hacia los tiempos, ¿no? O sea, tratando de controlarlo, teniendo bien los factores pues de cuidado de cada obra, eh, es algo pues que se debe poner siempre pues mucha atención, particularmente en nuestro medio, ¿no? Qué importante el tema del costo, y a veces a la industria de la construcción nos cuesta lo que te dicen, oye, ¿cuánto está el metro cuadrado? Oye, necesito saber bien los alcances. Hay muchos factores que pueden afectar el costo de un proyecto de construcción, pero mirando hacia el futuro, ingeniero, ¿qué proyecto en los próximos 12 meses te tiene más emocionado? En este momento estamos por concluir ya el Tren Maya, ya estamos muy cerca de lograrlo. Tenemos en puerta, estamos ya iniciando un proyecto muy importante en el aeropuerto de Acapulco, es un hangar. Y pues vienen muchos que estamos también pues cotizando, preparando y pues con toda la intención de poder lograr que sean nuestros, ¿no? Entonces, pues el objetivo pues es precisamente que con estos clientes que estamos consolidando, pues vayamos a final de cuentas logrando ir tomando camino con ellos y por supuesto con otros más, ¿no? Entonces, ese es un poquito presente de, pues, el objetivo de que debemos seguir y consolidar lo que se tiene y explorar con nuevos, ¿no? Ahora sí que esa es la vida del constructor. Tenemos que estar buscando constantemente, pues, nuevos retos, nuevas obras. Y sé que ahorita como director de construcción estás consolidando un equipo de trabajo. Me gustaría que me platicaras un poquito de la formación de equipos, qué es lo que más valoras en tus equipos de trabajo. Pues por supuesto el factor humano pues es básico. Hay gente pues que cabe en cada cosa, ¿no? Hay gente que la necesitas una forma de ser para hacer un cierto tipo de trabajo, otro que necesitas que sea más mediador, el otro que necesitas que sea un poquito más fuerte para que se lleven a cabo las cosas. Y dentro de ese equipo o ese tipo de posiciones, pues a final de cuentas lograr que en conjunto pues logremos combinarlo para lograr nuestro objetivo. Podemos hablar de la gerencia de construcción, ¿sí? Que es un perfil y que necesitas que esté en las obras, que esté al tanto, que sea enérgico, que sea fuerte, que esté ahí haciendo que se hagan las cosas. Está la parte, pues también de los controles, nuestro control de costos, de programas, de tiempos, de que nos digan cómo vamos,
Sí, quizás hay veces que nos enfocamos tanto en hacer la obra que de repente pudiéramos dejar por un lado pues factores tan importantes sobre todo los costos, los tiempos, que precisamente tengamos quien nos pueda estar diciendo, ay, aguas, vas bien, pero aguas con esto, focos rojos, etcétera, ¿no? Y eso en conjunción con otras áreas de la empresa. Nuestra área también de producción de estructuras, que estamos también pues haciendo que se conforme para poder tener este nicho de fabricación, es muy importante también. Y pues ahí pues también necesitas pues a la persona que sea muy analítico, programador, que sepa de procesos, que estén las cosas de llegadas, tiempos, movimientos, etcétera, todo lo que tiene que ver con esta parte de ingeniería de procesos y conjuntando toda esa parte, digamos, a un primer nivel, pues que se le pueda dar precisamente el servicio a cada obra, a cada cliente, de la forma en la que queremos llegar. Queremos también llegar a certificarnos pues en diferentes aspectos. ¿Para qué? Para que tengamos acceso también a otros clientes que a la fecha no hemos logrado llegar a ellos. Nuestro objetivo es poder llegar a ellos, abrir estos nichos y poder precisamente pues expandernos, ¿no? Que es uno de los objetivos que tenemos. Pues qué importante es la conformación de equipos ingeniero. Yo estoy muy agradecido por tenerte dentro del equipo de DIMSA. Y antes de pasar, antes de pasar a algunas otras preguntas, pues llevo ya 36 minutos casi haciéndote preguntas. No sé si tú tengas alguna pregunta para mí. Bueno, para mí es muy interesante. Le hemos platicado de precisamente de cómo se llegó a conformar precisamente este podcast, ¿no? De decir, bueno, oye, ¿qué inquietudes tuviste para poderlo llevar a cabo, ¿no? A final de cuentas, que es muy interesante poder tener las entrevistas, poder absorber experiencias de mucha gente de diferentes ramas, de diferentes especialidades. Y ahí me gustaría saber cómo llegaste a esto, a poder hacer esta realidad de dar estos espacios. Pues mira, yo te diría que soy alguien a que le encanta aprender cosas nuevas, ¿no? O sea, el hecho de que ahorita me hayas platicado todo este proceso de lo que significa construir una novela, pues me da muchísima curiosidad, me interesa muchísimo conocer esos procesos de ingeniería muy específicos, muy detallados, y a través del podcast, pues he logrado aprender mucho de muchas personas. Entonces, yo te diría que a pesar de que el podcast empezó como un tema realmente de marketing, de relaciones públicas y de vinculación con personas interesantes como tú, eh, pues realmente lo he seguido haciendo y es como un hobby que tengo, una pasión que tengo, porque soy muy curioso y siempre me gusta estar aprendiendo cosas nuevas. Entonces, el hecho de sentarme aquí con arquitectos especialistas en campos de golf o arquitectos que han diseñado proyectos en Dubái, que es el episodio anterior, por ejemplo, que obviamente lo traigo fresco, pues me llena y a mí este podcast me llena de energía, me explico, porque salgo de aquí y digo, o sea, si Carlos, si todos los entrevistados que han estado aquí pueden lograr todo lo que han logrado y han logrado construir todos estos proyectos, ¿por qué yo no voy a poder lograr mis sueños y por qué no voy a poder yo lograr construir proyectos que parecen imposibles, ¿no? Que tú sabes que es la visión que tenemos en DIMSA. Entonces, pues creo que lo hago realmente por eso, porque me llena, me llena energía y pues intento que este mismo sentimiento pues le lleguen a las personas que escuchan el podcast y que cuando ellos escuchen todas tus historias, todas tus ideas, todos tus proyectos, inclusive los sueños que tú tienes dentro de la industria de la construcción y vean que se pueden lograr, pues la gente también se atreva a lograr su sueño. Entonces, pues creo que te podría hablar de otros temas, marketing o otros detalles por los que organicé esto, pero el hecho de que lo siga haciendo y lleve más de 160 episodios, realmente es por eso, ingeniero. Pues sí, es muy gratificante e interesante. La verdad es que es un espacio
pues bueno, muy ad hoc, muy de experiencias y de conocimiento, a final de cuentas, ¿no? De aprendizaje. Sí, yo creo que he aprendido mucho y pues espero que la gente que lo escucha pues igual haya aprendido bastante de mí y de nuestros invitados, ¿no? Pero bueno, antes de pasar a la última pregunta, ingeniero, ¿dónde podemos encontrar más información sobre ti o contactarte? Bueno, yo tengo en LinkedIn, ahí tengo pues mi perfil, etcétera. En este momento es donde podría haber algún tipo de contacto o comunicación en este momento. Justo que veía tu perfil de LinkedIn, tienes muchos temas de maquinaria, ¿no? ¿Te gusta ese Sí, sector sí, o sí, me gusta. Muy al inicio de mi carrera, estuve a cargo de la maquinaria. Era una empresa de terracerías, tractores, excavadoras, compactadores, patas de cabra, de todo. Y una de las primeras actividades fue pues, estar al tanto de la maquinaria, ¿no? Entonces, de ahí me quedó ese gusto, me gustó mucho ese tipo de. Y después tuve la oportunidad de mover, por llamarlo de esa forma así, de hacer movimientos de maquinaria a diferentes obras, etcétera, y darles el servicio, que estuvieran bien, que estuvieran trabajando, etcétera. Y me gustan, la verdad es que los equipos de construcción en general me gustan. cuál es tu equipo favorito de Me gustan construcción? mucho las excavadoras. Las excavadoras me encantan porque es un equipo con el que puedo hacer muchas cosas. O sea, cosas que, oye, quita el poste pues con la excavadora, la zanja, pues por supuesto, poner el tubo pues, con la excavadora, este, hasta pásate las cocas de un lado para otro, pues de la zanja, pues con la excavadora, ¿no? Entonces, son equipos muy versátiles. Me gusta mucho ese tipo de equipos de ataque. Son muy, muy interesantes conocerlos bien y todo lo que se puede hacer con ellos. Las excavadoras hidráulicas, sobre todo. Mira, qué curioso. Y bueno, ya lo eras, pero el día de hoy te queremos nombrar un gigante de la construcción. Y para terminar, si tuvieras la oportunidad de viralizar una frase en redes sociales para que impactara la vida de millones de personas, ¿qué dirías? Pues yo considero que con constancia, empeño, la experiencia, conocimiento, podemos construir cualquier proyecto que parezca imposible. Me encanta la frase, ingeniero. Pues muchas gracias y muchas gracias a todos nuestros oyentes que nos acompañaron hasta el final de este episodio. Si les ha gustado, califíquenos con 5 estrellas y compártalo con alguien a que le pueda interesar. Síganme en mis redes sociales como @inc.andrestorres y visiten nuestra página web www.dimsa-medioingeniería.com, donde construimos proyectos que parecen imposibles. Nos vemos pronto con un nuevo episodio, ingeniero. Pues bien, muchas gracias y aquí estamos. Muchas gracias por la invitación. ¿Algo más que quieras agregar? Muchos saludos y pues estén al tanto aquí del podcast. Gracias.